Y como les comentaba, pues bueno, buenos días. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Y el tema que vamos a ver, o que comprende esta unidad número 1, se refiere al tema de fluidos, ¿no? Que es prácticamente el tema que vamos a tocar el día de hoy, que en este caso son los fluidos. Y entonces, pues de hecho, los fluidos son muy importantes en nuestra vida como tal. Y por ello, pues bueno, prácticamente estamos rodeados, nuestro planeta está rodeado de una gran cantidad de un fluido, que en este caso es el agua, ¿no? Y ese fluido, pues lógicamente, pues es muy importante para nuestra vida, así como también nosotros, como seres humanos, o como seres vivos, sabemos que necesitamos de tomar agua, de tomar líquidos, pero básicamente la sangre es un líquido, es un fluido que constantemente está en movimiento, ¿no? Entonces es algo muy interesante que en este caso, pues bueno, tenemos y podemos encontrar muchísimas aplicaciones relacionadas a este tema que son los fluidos, ¿no? Pero para ello, pues bueno, es importante comentar y hablar sobre, yo normalmente acostumbro a hablar sobre algunas definiciones y la verdad, pues existen muchísimas en diferentes medios, como puede ser el internet, alguna página oficial de algún centro de investigación en mecánica de fluidos, o simplemente en algún libro o a través de internet, ¿no? Hay algunos espacios y podemos encontrar una gran infinidad de definiciones. Pero yo encontré una que en realidad a mí me llamó la atención y bueno, la voy a escribir aquí en el pizarrón. De igual manera ustedes lo pueden ir copiando si así lo consideran. Y en este caso, pues bueno, la definición es siguiente, ¿no? O sea, yo me hice la pregunta en su momento y me pregunté, bueno, ¿qué son los fluidos? ¿Sí? Esa es la pregunta que yo me hice hace algún tiempo. Bueno, ¿qué son los fluidos? Entonces, para ello, dentro de esa definición que encontré, dice que a los gases, y a los líquidos, y está incluyendo dos temas, a los gases y a los líquidos, se les da el nombre genérico de fluidos. Que entonces en este caso ya nos está indicando que los fluidos, podemos hablar de dos tipos de fluidos. En este caso, aquí lo voy a marcar un poquito, que son tanto los gases como los líquidos. ¿Sí? Y en realidad la Tierra, pues, tiene un gas, que en este caso necesitamos nosotros para poder vivir, para poder subsistir en este planeta, que ustedes ya lo conocen, y un líquido que, pues bueno, como ustedes saben, casi la mayor parte de la Tierra está formada de un líquido. Entonces, al final de cuentas, los fluidos están constituidos por dos fluidos, que tanto es el gas como los gases como los líquidos. ¿Sí? Eso es como parte de lo que es esa definición. Pero también tiene algo muy importante que ver. Si gustan, doy algunos minutos por si desean copiarlo o darle impresión de pantalla para continuar con el siguiente texto, el cual se refiere, o para mí quiere decir que se requiere decir que no tienen, en este caso, esos fluidos, no tienen una forma definida. Por ejemplo, por el caso de un sólido, ustedes saben que un sólido ya tiene una forma prácticamente definida, ¿sí? Entonces, en el caso de los líquidos, en este caso, dice, con lo cual se requiere decir que no tienen forma definida como los sólidos, sino que fluyen, o sea, que se escurren fácilmente bajo la acción de la más pequeña fuerza. En este caso, ¿qué quiere decir con esto? Que ese fluido o ese gas va a tomar la forma de ese sólido en el cual se encuentre, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de manera muy general, si yo vacío un líquido en esta botella de agua, bueno, aquí ya apareció la marca, pero por ejemplo en esta botella que tengo una vela, que más adelante vamos a hacer un pequeño ejemplo, pero en esta botella, si yo vacío el líquido, ¿qué va a hacer el líquido? Va a tomar la forma de este sólido. Si yo la lleno de gas, pues igualmente el gas va a tomar la forma de ¿quién? De este
que tiene esta botella de vidrio, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere de una manera que en este caso los líquidos pues no son como los sólidos, ¿no? Sino que van a tomar la forma específicamente donde se van a guardar o donde se van a almacenar, ¿sí? Ese es, podemos decir que es un tanto lo que se refiere a los fluidos, y también existe alguna otra definición que aquí la voy a escribir, bueno, voy a borrar esto. Y me dice que es lo siguiente, ¿no? Tenemos otra definición que dice, en este caso, bueno, ¿qué son los fluidos? Bueno, en este caso también podemos decir que se encuentran formados en este caso se encuentran formados de miríadas de partículas, entendiendo la palabra miríadas como infinito, sin fin, sin número, ¿sí? Miríadas, que se encuentran formados de una infinita cantidad de partículas, ¿sí? O porciones de material perdón, de materia pequeñísima o pequeña, pequeñísima, que recibe el nombre, en este caso, de moléculas. Y aquí también voy a mencionar lo siguiente, y adopta la forma del recipiente, que lo contiene. ¿Sí? Contiene. Que es en este caso, ¿no? Sí, entonces es otra de las definiciones o el comportamiento que toma un fluido, ¿no? Que se encuentran formados de una infinidad de partículas o miríadas de partículas o porciones de materia pequeñísima que recibe el nombre de moléculas y adopta la forma del recipiente que lo contiene, que era lo que les comentaba, ¿no? Entonces, esas son algunas esa es una de tantas definiciones que existe, y hay otra que se las voy a leer de manera muy rápida. Dice, un fluido, fíjense, es un sistema de partículas mantenidas juntas holgadamente mediante sus propias fuerzas cohesivas o por las fuerzas de fijación que ejercen las paredes de un contenedor. Y entonces son parte también de esta información, pero podemos observar que al final de cuentas son una infinita o cantidad de partículas o porciones de materia pequeñísima que recibe el nombre de moléculas. Entonces, eso podemos indicar que tiene que ver con la parte de un fluido, ¿no? Pero aquí lo que me interesa más era lo que les comentaba, que esos fluidos tienen que ver con los gases y con los líquidos. Al final de cuentas, eso forma parte de los fluidos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario que deseen en este momento, jóvenes? No, profe. No, profe, todo bien. No, profe. Ok, perfecto. Entonces continuamos. Y entonces estos fluidos, aquí entonces hablamos un tanto en relación a esta parte, ¿no? Que se refiere a una definición. Y hay otra cosa más que también quiero agregar, que es lo siguiente, ¿no? Que dice que también se le llama fluido. Voy a borrar esto aquí. Y también tiene que ver con el fluido. Y otra de las definiciones, y es un tanto más concreta,
y se dice que se llama fluido, a un cuerpo, ¿sí? A un cuerpo en estado líquido o en estado sólido. ¿Vale? Esa es otra de otro punto que encontré y que nos dice, ¿no? Que se llama fluido a un cuerpo que está en estado líquido o, perdón, aquí me equivoqué, líquido o estado gaseoso. Y aquí con razón, no entraba esto, gaseoso. ¿Vale? Y aquí podemos observar que al final de cuentas los líquidos están constituidos de esos cuerpos en estado tanto líquido como gaseoso. ¿Vale? Es así como que para empezarnos a situar sobre qué vamos a empezar a hablar. Entonces los fluidos, en pocas palabras, están constituidos o tienen dos partes muy importantes que se comportan como un gas o se comportan como ¿qué? Como un líquido. Entonces tenemos que tener cuidado con el control de ambas, tanto un gas, tanto como líquido, ¿no? Y se pueden manipular dependiendo sobre qué se quiera trabajar y dónde se quieren aplicar, en este caso. ¿Sí? Entonces los gases son muy volátiles, igual los líquidos se llegan a evaporar debido a una gran cantidad de temperaturas, ¿sí? Y bueno, aquí los tenemos. Es por ello que los gases tienen comportamientos o características diferentes tanto de los líquidos y viceversa, ¿no? Un ejemplo muy rápido, por ejemplo, la miel. La miel, en este caso, podemos decir que no es un gas, tampoco es un líquido, pero tiene ciertas propiedades que lo mantienen su viscosidad, o un aceite, tiene que ver también con esto, ¿no? Con un líquido. Y los gases, pues el oxígeno. ¿Qué otra más? El gas que usamos en nuestras casas y otras cosas, y otros ejemplos que podemos tomar, ¿no? Okay. Bueno, pero ya situándonos un poquito más en el aspecto, o ya lo relacionado a lo que es la ciencia física, ¿sí? Porque debemos recordar que este tema tiene que ver, de cierta forma y de manera muy especial, con lo que es en sí la ciencia física, lo que es la física, ¿no? Que estudia muchos de los fenómenos que tienen que ver en nuestra naturaleza. Y para ello, de ahí surgió, dentro de la física, existen diferentes ramas, por ejemplo, el caso de la mecánica clásica, que ya llevaron un curso previamente, y posteriormente viene algo que se refiere a tanto estática como dinámica, ¿no? En este caso tiene que ver tanto como es la física, y de ahí se deriva en lo que es mecánica. Y la parte de mecánica tiene diferentes subáreas. Y en este caso, estamos hablando de una de ellas que es la estática, los cuerpos relativamente que no tienen movimiento, y la otra que es la dinámica, que en este caso son cuerpos que tienen movimiento debido a una acción. Y de ahí surge entonces el tema relacionado a mecánica de fluidos. Y por consecuencia, surge también la estática de fluidos, y a su vez la dinámica de ¿qué? De fluidos. Que en realidad un fluido siempre normalmente puede estar estacionario, estático, o tiene en realidad un movimiento. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, como pueden observar, entonces anteriormente dentro de la mecánica clásica existe también la mecánica de fluidos, la estática de fluidos y la dinámica de fluidos. Y sobre esta unidad es la que vamos a trabajar analizando este tipo de puntos que son importantes dentro de la ciencia física de manera general. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Y de ahí, pues lógicamente tenemos que echar mano y trabajar tanto como con gases, la mecánica, tiene que ver con los gases, con los líquidos, tanto la estática y la dinámica, ¿sí? Entonces, para irnos situando poco a poco en lo relacionado a esto. Y aquí hay algunas definiciones muy propias, tanto para la estática de fluidos como para la dinámica de fluidos. En este caso, pues bueno, voy a empezar con la número 1, que es la estática de fluidos, y nos dice que esto tiene que ver de manera muy, muy especial con la siguiente definición, que la voy a escribir aquí. Número 1. Entonces dice que es la mecánica
este caso, la estática de fluidos, dice que es la mecánica de un fluido. Es la mecánica de un fluido, aquí le domina en este libro, de reposo o en equilibrio. ¿Sí? Ese es de una manera lo relacionado a la definición de estática de fluidos. Y lo relacionado a la definición número 2, que tiene que ver con la dinámica de fluidos, dice que es la mecánica, ¿sí? Es la mecánica, como lo comentaba hace ratito, de fluidos en movimiento. ¿Vale? Eso es lo relacionado a estas dos definiciones, que tiene que ver con parte de la mecánica de fluidos. Y aquí está, de que la estática de fluidos es la mecánica de un fluido que esté en reposo o en equilibrio, y esto lo podemos ver, de hecho hay una área dentro de la ingeniería, no recuerdo civil, tiene que ver con la parte de hidrostática, ¿sí? Y ahí, pues bueno, se ve ese análisis de un fluido en reposo o en equilibrio, ¿no? Como pueden ustedes saber, de hecho, las presas normalmente hay un almacenamiento de líquidos, en este caso de quién, y ahí se mantiene ese líquido dentro de esa presa. Y ahí no hay movimiento práctico, podemos decir que está estático debido a la superficie. Por ejemplo, aquí tengo un caso, esta es una presa, aquí puedo escribir que está prácticamente la cortina que está sosteniendo ese líquido, y aquí podemos observar que está toda esa agua estancada o almacenada, ¿no? ¿Sí? Esa sería una forma. Y en el caso de la dinámica de fluidos, pues podemos estar observando, por ejemplo, cuando uno iba a una playa o en un lugar donde en este caso el fluido está constantemente en movimiento. En este caso las olas que llegan e impactan la playa. ¿Vale? Entonces esto es algo relacionado con estas dos definiciones, tanto estática de fluidos y la estática como la dinámica de esos fluidos, ¿no? Y aquí surgen algunos otras definiciones que también son muy interesantes, como por ejemplo, tenemos el caso estaba viendo sobre algunas de sus propiedades que ahorita las vamos a mencionar, las voy a mencionar rápidamente, que es la isotropía, la movilidad, la viscosidad y la compresibilidad, ¿no? Son algunas propiedades más importantes o que son muy interesantes en relación a los fluidos, ¿no? Y en los fluidos, pues existen también algunas dimensiones. ¿Están copiando, jóvenes? ¿O ya tomaron captura de pantalla? ¿Alguna pregunta hasta el momento también? Sí, profe, Ya, profe. ya, profe. Ya, profe. Ok. Bueno, dentro de la mecánica de fluidos también existen algunas definiciones, perdón, algunas dimensiones. ¿Se recuerdan? Vimos algo relacionado en un inicio en la materia de mecánica clásica, lo relacionado a algunas magnitudes que son muy, muy importantes y que también tiene que ver con la parte de las unidades, ¿no? O con los sistemas de medición. Entonces, hay 4 dimensiones primarias que se van a utilizar en el caso en este caso son unidades relacionadas a la mecánica de fluidos, y en ellas pues vamos a hablar de la masa, ¿sí? Que en este caso su símbolo dimensional es la letra M mayúscula, en este caso la masa, y eso lo vamos a representar a través de una unidad, que en este caso viene siendo ¿qué? Pues el kilogramo. Luego tenemos, en el caso de la longitud, su símbolo en forma dimensional es la letra L, y la longitud, en este caso, ¿cómo la medimos como unidad base? Pues que es el metro, ¿sí? Luego tenemos otra también de esas dimensiones importantes, que es el tiempo. Lo representamos en forma dimensional con la letra T, encerrada entre corchetes, y aquí tenemos lo que es el tiempo, y eso lo podemos medir en segundos. La otra de ese análisis dimensional, o de esas unidades, tiene que ver con la temperatura. Aquí no recuerdo ese dato en el análisis dimensional. Déjenme checarlo así rápidamente.
porque en este caso la temperatura la podemos medir en diferentes unidades, ya sea en el sistema inglés o en el sistema internacional. Déjame checar si aquí está la temperatura, tiempo, masa. Ok, bueno, por cuestiones se los voy a deber, pero en este caso estaríamos hablando específicamente de una temperatura, ¿no? Que es lo que tenemos que hablar. Aquí lo voy a poner y lo dejo pendiente, ¿no? Y bien, en este caso es temperatura. Y la temperatura, pues bueno, la podemos representar normalmente, hay una que es los grados Kelvin. También lo podemos representar a través de los grados centígrados, o en este caso de los grados Fahrenheit. ¿Vale? Entonces son las unidades con las cuales vamos a trabajar dentro de la mecánica de fluidos, relacionada tanto con los gases como los líquidos. ¿Sí? Entonces son unidades fundamentales que vamos a estar echando mano de ellas, ¿no? Bueno, la ventaja de estar dando clase en el cubículo, pues es que aquí tengo los libros a la mano y puedo checar esa información, pero no la encuentro, no encuentro ese símbolo de la temperatura. Si alguien nos hiciera favor de buscar, si tiene oportunidad de buscar cuál es el símbolo de la temperatura, me imagino que tiene que tener debe estar constituido de diferentes magnitudes, pero no me parece aquí. Es una combinación. Bueno, simplemente la temperatura termodinámica, que en este caso es el Kelvin, pero no aparece su símbolo en forma dimensional. Y lo pueden encontrar como dimensiones de las magnitudes físicas de la mecánica. Así lo pueden encontrar, como dimensiones de las magnitudes físicas de la mecánica. Y estoy identificando si está la temperatura. Puede ser una combinación de ambas. Aquí me parece que es como un signo de grados. Simplemente un símbolo. Ajá. Como una O y en medio una raya cruzada. Ok. ¿Es algo así? A ver, vamos a checar. Este aquí es una O. Una O. ¿Y qué una más? Raya en medio, cruzada. Okay. Como si fuera el símbolo de teta, ¿no? Más o menos. Ajá. Algo así. Sí, porque yo lo estoy buscando aquí en los libros que tengo y no me aparece, no encuentro esa dimensión de esa magnitud física, pero probablemente sea la combinación de ambas. Pero bueno, vamos a dejarlo por el momento así, y bueno, y gracias por tu comentario. ¿Quién nos hizo el comentario, por favor? Juan José. Ok, Obando. muchas gracias, Obando, te agradezco mucho tu comentario al respecto, gracias. Voy a seguir buscando sobre esa dimensión de esa magnitud que es la temperatura, ¿no? Pero estas son bases que nos van a servir para trabajar lo relacionado a la mecánica de fluidos. ¿Algún comentario, jóvenes, hasta este momento? No, profe. Ok. No, profe. No, profe. Perfecto, bueno. Entonces vamos a ver, dentro de esto que estamos hablando de fluidos, tanto del gas como de un líquido, hay algunas aplicaciones que son muy importantes, ¿no? Y también eso nos sirve como parte para irnos ubicando y situarnos sobre lo que vamos a ir trabajando. En este caso, algunas aplicaciones del agua, o en este caso de un líquido, así vamos a llamarlo. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de un líquido. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Específicamente, pues vamos a hablar como líquido de agua. Vamos a tocar ese tema. Y existen algunas aplicaciones, como es el caso del agua. Estoy escribiendo un poquito más entendible. Por ejemplo, tenemos un caso donde se hace el estudio del agua que tiene que ver con la oceanografía. La otra de ellas es la ingeniería naval. La otra tiene que ver con las
con estructuras hidráulicas, como es el caso de las, se me olvidó el nombre de las bases donde sale el petróleo, ¿cómo se llaman las estructuras de, ¿cómo les llaman? Si se han fijado donde está el petróleo, que está una plataforma, exactamente, tiene que ver con las plataformas, ¿no? Y ahí se hace estudio de esa plataforma y tienen que analizar parte de ese líquido. Son algunas de las aplicaciones en las cuales la ingeniería, en este caso, o en el caso de la oceanografía, pues su punto muy importante es el estudio del agua, la ingeniería naval también, en el caso de plataformas, en el caso de barcos, en el caso de submarinos, y en el caso de las estructuras hidráulicas, pues tiene que ver un tanto con las plataformas de perforación y con algunos otros estudios que tienen que ver con parte del agua, ¿no? De ese líquido. Para el caso del aire, que en este caso tiene que ver con un gas, en este caso tiene que ver un tanto con el estudio de la aeronáutica. Esa es una un área importante que hace el estudio del aire. La otra es la que normalmente ya en nuestros celulares aparece, alguna aplicación, que es la meteorología, que también ya es muy importante en ciertos lugares, por ejemplo en las playas, cuando llegan los nortes, que así le denominan, pues de cierta forma tienen que estar al pendiente de cómo vienen los vientos, si viene una gran cantidad de agua, lluvias, tormentas eléctricas. Entonces tienen que estar mucho al pendiente de lo que está sucediendo con nuestro medio ambiente. En este caso es la meteorología. La otra es, en el caso de la refrigeración. Y eso también tiene que ver con el aire acondicionado. Otra de ellas es el control y transmisión. Control y transmisión neumática. Serían algunas de esas aplicaciones que tienen que ver con el aire. Y otras, pues básicamente, ¿no? Y existen algunas otras, solamente por mencionar algunas de estas aplicaciones donde tiene que ver con el estudio de los líquidos, en el caso del agua, en el caso del aire, pues bueno, tiene que ver con la parte de la aeronáutica, la meteorología, refrigeración y aire acondicionado, control y transmisión de la neumática, ¿no? Y algunas aplicaciones tanto en la industria como la parte de la aeronáutica, que es son áreas muy, muy importantes y también que requieren de mucho conocimiento, ¿no? Como todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es para irnos situando de lo que estamos hablando, lo que son los fluidos o la mecánica de los fluidos. Y creo que no me alcanzo a ver así. ¿Sí? Entonces, ese es de manera muy, muy general. Son algunas, existen todavía más. Entonces, solamente por mencionar algunos pequeños ejemplos relacionados a este tema de fluidos, ¿no? ¿Algún comentario que alguien desea agregar? No, profe. ¿Alguien conoce de alguna otra área donde se puedan aplicar tanto un líquido como un gas? En los gatos hidráulicos, ¿no? Sería un caso, ¿no? Sí. Así es. ¿Qué otra área? Con los pistones. Los pistones. ¿También creen que tenga que ver algo relacionado con la medicina? En el caso de un líquido o de un aire. ¿Aplicaciones médicas? Las transfusiones. Perdón, sí, ¿quién habla? ¿Daniela? Las transfusiones. Las transfusiones, ese es un caso, ¿no? Así es, muchas gracias. ¿Alguien más?
que nos quiera compartir otro. Ya lo- ¿Perdón? Podría ser los respiradores. Los respiradores, exactamente, así es. Así es, Jesús, muchas gracias, Jesús. Sí. Por ejemplo, aunque bueno, no es una aplicación directa como tal, pero por ejemplo, un termómetro, aquí lo tengo en mis manos, es un termómetro, y con pues bueno, es una aplicación como tal de un líquido, y ese líquido que contiene, como pueden observar en esta parte, existe un pequeño bulbito donde hay una pequeña cantidad de, ¿qué? De mercurio. Entonces el mercurio está encapsulado, porque sabemos que el mercurio, pues prácticamente si se mueve constantemente, entonces por ello se mantiene aquí, y eso nos permite que ese material, debido a sus características muy propias, al tener contacto con una temperatura, automáticamente pues nos indica, en este caso, que es el calor o es el frío, automáticamente pues sube o disminuye dependiendo de la temperatura que esté midiendo, en este caso, lo que es el mercurio que tengo aquí en un termómetro, ¿no? Es alguna de las aplicaciones que pueden ver. Y bueno, y hay otras más, ¿no? No son las únicas, ¿verdad? De hecho, otro ejemplo, imagino que ustedes lo han visto o lo han realizado. Aquí tengo un pequeño brazo que una compañera me hizo favor de hacerlo hace algún tiempo, si lo pueden observar. Es un brazo, y ese brazo pues tiene unas mangueras con las cuales tiene unas jeringas. Y bueno, esas mangueras tienen líquido de diferente color, y obviamente pues ese líquido, dependiendo del movimiento que yo haga con la jeringa, que está en este punto, pues ese líquido se va a mover en a determinada posición, y va a hacer que esos dedos que tengo aquí se muevan. Entonces, esa es una manera didáctica de utilizar ese líquido que tenemos aquí, ¿no? Bueno, dentro de los líquidos existen algunas, como les comentaba, algunos términos que también son importantes, como la densidad, la velocidad de ese flujo y de la presión, que son algunas cosas que son muy importantes dentro de los fluidos, ¿no? O en este caso de los fluidos. Pero también existe algo que también es importante, que es la fluidez, que es algo que también voy a mencionar, y dice que la fluidez en aquellos cuerpos que tienen una propiedad, es la propiedad de esos cuerpos para adaptarse a la forma del recipiente que contiene. Y esta propiedad se le llama, en este caso, fluidez, ¿no? Entonces voy a escribir esa otra definición que también es importante, que tiene que ver con fluidos, ¿no? Entonces, se llama fluidez. Entonces voy a escribir que dice aquellos. Dice aquellos cuerpos que tienen la propiedad de adaptarse, a la forma del recipiente, el recipiente que los contiene, a esta propiedad se le da el nombre de fluidez. ¿Vale? Y en este caso, esa fluidez, pues bueno, aplica en este caso con un gas, y aplica ¿con quién? Con un líquido. Entonces, fíjense que ahora estamos hablando de otra definición que también es importante, ¿no? Entonces, es una propiedad en la cual se adaptan a la forma de ese recipiente que los contiene. Y eso le vamos a llamar fluidez. Entonces, por consiguiente, el líquido o el gas que se almacena en esta botella, pues tiene que ver con esa propiedad que es la fluidez, ¿no? Sí. Entonces, algo también que pareciera que es lo mismo que fluido, pero no, sí tiene que ver mucho. ¿Vale? Entonces, cuando hablemos de fluidez, estamos hablando de la propiedad que
va a tomar ese, en este caso que va a tomar ese, tanto ese gas como ese líquido. ¿Vale? ¿Algún comentario, jóvenes? No, profe. No, profe. No, profe. Ok. Hay una propiedad muy interesante dentro de los fluidos que se le llama propiedad de la compresibilidad. Existen, les comentaba, varias de esas propiedades. ¿Puedo borrar esa definición de fluidez? No sé si ya la copiaron o hicieron captura de pantalla. Sí, profe. Profe. Sí. Perdón, no escuché. ¿Alguien habló? ¿Alguien hizo un comentario? No, no lo escuché. Si son tan amables de repetirlo, por favor. Dijo que sí, que ya podía borrar. Ah, ok. ¿Digo que sí? Sí. Solo dije que sí. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces voy a borrar eso que acabo de escribir relacionado a esa propiedad que es la fluidez. Bueno, entonces les comentaba que hay otras propiedades que también son importantes dentro de los fluidos. Y una de ellas se llama, es la propiedades. Propiedades de los fluidos. Propiedades de los fluidos. Entonces, dentro de esas propiedades existen varias, y una de ellas es, en este caso, la isotropía. En este caso, la isotropía, ¿no? Otra de ellas se refiere a la movilidad. ¿Sí? La otra se refiere a la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Por ejemplo, el aceite tiene que ver mucho en esa parte, la miel. Y la otra que es la compresividad, que les comentaba. Sí, son algunas de esas propiedades que tienen que ver mucho con los fluidos de una u otra manera, ¿no? Pero en este caso ahorita vamos a hablar de una manera así muy, muy específica sobre lo que es la compresividad, ¿no? Y en este caso la compresividad, pues lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Pero voy a explicarlo de una manera que sea más entendible con un pequeño ejemplo práctico, ¿no? Y esa propiedad de compresividad tiene que ver con la siguiente definición. Se refiere a que cuando se aplica una fuerza, cuando se aplica una fuerza sobre un fluido, recordando que al hablar de fluido estamos hablando de gases o líquidos, ¿no? ¿Sí? En este caso dice, disminuye, disminuye de volumen. Dice que disminuye de volumen. Y esa propiedad se le conoce como compresibilidad. ¿Sí? Entonces, repito nuevamente, la compresibilidad es cuando se aplica una fuerza sobre un fluido, entendiendo como fluido, gas y líquido. Disminuye ¿en qué? En su volumen. O sea, que se refiere que cuando lo tenemos concentrado en algún lugar. ¿Sí? En este caso puede ser, un caso muy práctico, por ejemplo, puede ser el de la jeringa, ¿no? Es un ejemplo muy, muy, muy básico, aunque bueno, por cuestiones de
de tiempo, pero bueno, les comentaba lo siguiente. Entonces podemos tener un líquido almacenado en una jeringa, y ese líquido almacenado en esa jeringa, lo podemos, nos quedaría, por ejemplo, al tener ese líquido y yo tapar la jeringa con ese líquido, pues va a ser difícil que salga, ¿no? En este caso, lo que pretendo con esto es identificar esa propiedad de la compresibilidad tanto en un líquido como en un gas, ¿no? Y en un líquido nos dice que, aquí déjenme escribirlo de este lado. Entonces, en el caso de esta propiedad, que le voy a, en este caso que es la compresibilidad, que es la número 4, que la voy a poner aquí. Entonces, esa propiedad aplicada a un líquido, se comporta de la siguiente manera, ¿no? Y entonces nos dice que los líquidos, en este caso, los líquidos son fluidos compresibles. Sí. Y en este caso, perdón, son poco comprensibles, aquí, lo voy a escribir de este lado, aunque bueno, ya por cuestión de espacio, son poco compresibles. Y eso, por ejemplo, les comentaba, si yo tengo una jeringa, en este caso aquí yo tengo aquí está una jeringa, ¿y qué sucede con esa jeringa si yo la lleno de agua? Déjenme ver por cuestiones de espacio. Aquí tenemos, voy a vaciar en este recipiente, aquí tengo un pequeño recipiente y voy a vaciar agua. Y lo que voy a hacer ahora es, esa jeringa, pues llenarla de ese líquido, que de hecho no es de color, pero aquí pueden observar, se ve en la parte superior, en este punto, aquí está la burbujita, ¿sí? Aquí está, entonces tiene un líquido. Entonces nosotros con esta propiedad de la compresibilidad dice que cuando se aplica una fuerza sobre un fluido, disminuye su volumen. Pero en el caso de un líquido, que es el que tengo aquí en mis manos, que tengo aquí, entonces si yo lo tapo, en este caso, la jeringa en este punto, y presiono, pues obvio que hay una presión. Por eso se dice que en el caso de esa propiedad de compresibilidad, los líquidos son fluidos compresibles, pero muy poco, ¿no? En realidad, si aquí estoy haciendo presión, pero mantengo mi dedo, no se sale el agua, ¿verdad? Si quito mi dedo, pues es obvio, ¿no? Como pueden observar, se están cayendo las gotas de agua. Entonces, por eso se dice que son poco comprensibles. Pero en el caso de un gas, que, bueno, en esta situación, por el momento, bueno, no tenemos un gas, pero imaginémonos que ese gas lo encierro aquí, ¿en dónde? En esta jeringa. Y de igual forma, hago compresión, ¿sí? Sobre ese gas, y es obvio que ese gas, si la jeringa no está bastante sellada sobre la superficie del plástico, pues ese gas, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a tener que escaparse de esa jeringa. Y es por ello que la propiedad de la compresibilidad para un gas, ¿sí? Que es en este caso lo que estamos hablando, dice que los gases, en este caso, dice en los gases, en este caso, los gases son fluidos, en este caso muy compresibles. ¿Sí? Entonces, con esto estamos identificando esta propiedad, ¿vale? En el caso de un gas, como les comentaba, en el caso de una jeringa o de otro espacio, si no lo tenemos completamente sellado, pues lógicamente que va a haber que ese gas se le conoce como un fluido que es muy compresible, que en este caso, ¿qué está pasando con su volumen? Que está disminuyendo, ¿no? Y en el caso de los líquidos, es un poco compresible, ¿no? Entonces, es una de las propiedades que existen dentro de las propiedades de los fluidos, ¿no? Sí, que eso es algo que también lo quise hacer de manera un poquito más práctica, pero bueno, por cuestiones del tiempo, pero lo que se pretende es eso, ¿no? Entonces, aquí yo puedo tener, como les comentaba, la jeringa y puedo presionar.
y lógicamente ese líquido o ese volumen que está dentro de la jeringa no se escapa, ese volumen de agua. Pero si yo tuviera un gas, al presionar y esto no está completamente sellado, pues es obvio, ¿no? Que ese gas va a ir disminuyendo su cantidad de volumen. Y ahí estamos aplicando la propiedad de compresibilidad para un líquido como para un gas, ¿sí? Entonces es a lo que se refiere este tema que estamos viendo dentro de las propiedades de los fluidos, ¿no? Y de manera muy general, en este caso voy a mencionar la movilidad, pues se refiere un tanto dice por cuanto, básicamente, dice, es un esfuerzo infinitamente pequeño que corresponde a la deformación infinita muy grande. Bueno, es una definición muy clara de movilidad. Dice que otra de las definiciones de la propiedad de movilidad, dice, por cuanto carece de forma propia, por lo que se amolda a la del recipiente, ¿no? En este caso que los contiene. Esa es una parte de esa propiedad de la viscosidad, como por ejemplo, pues tiene que ver mucho, dice que es una propiedad distintiva de los fluidos, que constituye una resistencia a la deformación, la cual no sigue las leyes del rozamiento entre sólidos, siendo las tensiones proporcionales en forma aproximada a las velocidades de las deformaciones. Esta ley fue formulada por Newton, que decía que cuando las capas de un líquido se deslizan entre sí, la resistencia al movimiento depende del gradiente de velocidad. Y en este caso menciona algunas otras terminologías, ¿no? Bueno, son algunas de estas propiedades que les comentaba, pero bueno, a mí la que de cierta manera me llamó más la atención y que quise mostrar en este momento fue la propiedad de la compresibilidad, que tiene que ver específicamente con una fuerza que se está aplicando a ese fluido y en el cual vemos que disminuye prácticamente su volumen, que es lo que llega a suceder en este caso. ¿Sí? Igual les puedo pedir a favor que investiguen un poquito más a profundidad relacionado a este tipo de propiedades, tanto de la isotropía como la movilidad y la viscosidad, ¿no? Por favor, para que lo vayan ahí checando como parte de este tema, ¿no? ¿Algún comentario hasta el momento, jóvenes? ¿Algún comentario? Todo bien, profe. No, profe, muy bien. Sí, espero que se trato de hacerlo un poquito lo más claro posible, ¿no? Para poder dar a conocer estos temas que son, la verdad, interesantes, son muy bonitos, ¿no? Si alguien quiere comentar algo, Agustín. Por ejemplo, hablando de comprensibilidad, tiene que interactuar, bueno, o hay como cierta pérdida. Por ejemplo, cuando se hace la compresión de un líquido, pero dentro del líquido se encuentra como una parte de aire. Vámonos enfocándonos, por ejemplo, en los frenos hidráulicos. Ajá. Que si le entra por más. Sí. ¿Se está perdiendo el audio, Agustín? Ok. Le digo que, por ejemplo, vámonos a los frenos hidráulicos, por decirlo así. Que, por ejemplo, cuando los frenos hidráulicos ya no están funcionando bien, por ejemplo, dentro de ellos hay unas partículas de aire, hay que purgarlo. Mi pregunta, bueno, era por qué sucedía ese fenómeno, ¿no? De que el gas afectara a la compresibilidad de un líquido. O sea que a ver si te entendí. ¿Te refieres a que no entendías por qué se tenía que purgar? ¿O no entendí? A ver. Más bien, ¿por qué? ¿Cómo afecta, no, el gas dentro del líquido? Pues, para que... Mira, en este caso, la verdad te voy a ser sincero, no conozco el mecanismo como tal de un, ¿qué? ¿Freno hidráulico? ¿O de qué me comentaste? Sí, por ejemplo, en ese caso. Sí, fíjate que sería cuestión déjame revisarlo con calma. La verdad, en este momento no te puedo dar una respuesta muy específica sobre ese esquema. La verdad, te soy sincero, no conozco el funcionamiento como tal de ello. Y pues si me permite, lo investigo y te comento respecto a tu pregunta, ¿no? Pero sí, pero como por ejemplo, te podría dar un comentario. Mira, por ejemplo, ahorita tengo esta jeringa y como les comenté en su momento,
Si se han fijado que cuando nos van a inyectar, nos van a aplicar una inyección de alguna vitamina o de algo, normalmente las personas que van a aplicar esa inyección a través de esta jeringa, ¿qué es lo que hacen? Le pegan, ¿verdad? Pegan a la jeringa y con eso se observa que en la parte superior de la jeringa se forman esas pequeñas burbujitas. Y luego lo que hacen es que si esas burbujitas están dentro de, lo que hacen es presionar para que salga ese líquido con esas pequeñas burbujas. O sea, lo que estamos haciendo es que estamos sacando el aire que está contenido dentro de este líquido. No sé si sea el caso, Agustín, que tenga que ver un tanto con tu pregunta que me estás haciendo. Pero déjame investigar un poquito más. Sí, dime, Agustín. Sí, Agustín, ¿me querías comentar algo? No, profe. Ok. Sí, entonces, pienso que tiene que ver un tanto, pero sí es importante, por ello, entonces, imagínate que dentro de esta jeringa se va una burbuja de aire, no sé qué problemas pueda causar a nuestra salud, ¿no? Pero se supone que no debe de entrar, no debe de contener aire, el líquido que va a entrar en este caso, ¿qué? A nuestro torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, es por eso que sé que tiene que ver algo, pero desconozco, necesito preguntarle a una enfermera o a un médico para que nos diga que creo que sí puede llegar a generar un problema en nuestro organismo, ¿no? Esa parte de ese gas dentro de ese líquido, ¿no? Pero déjame investigar y te respondo en un momento, más adelante tu pregunta, Agustín, si eres tan amable, por favor. Creo que cuando nos Sí, afecta porque la burbuja de aire nos puede tapar una arteria y nos puede dar un infarto. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte? ¿Eres Abel? Sí. Que creo que la forma en que nos afecta es porque nos puede tapar una arteria, esa burbujita de aire, impedir el paso de la sangre y nos puede dar un infarto. Creo que Ok. es por eso. Ok, muchas gracias, Abel, por tu comentario, ¿no? Ahí está algo, ahí lo está comentando Abel, y pues muchas gracias por su comentario que nos hace, ¿no? ¿Alguien más que desee algún otro comentario al respecto? Yo creo del funcionamiento del freno es porque como es un sistema cerrado, cuando tiene agua, bueno, según cómo entiendo el funcionamiento, cuando tiene agua, bueno, presionarlo es como si se tuvieran una manguera y dos jeringas unidas. La otra jeringa bueno, pues se presiona una jeringa y la otra jeringa se llena de agua. Y como el gas sigue siendo más compresible que el agua, al presionar la manguera con el gas es posible que el gas se comprima y por eso no funciona bien. Ok, sí, muchas gracias, Daniela. Sería una respuesta, Agustín, pues, a lo que me acabas de comentar. Pues bueno, ahí está, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Agustín, sí quedó claro? No, sí, todo bien. ¿O quieres que nos lo vuelva a repetir, Daniela? Está bien. ¿Seguro? Sí. ¿O quieres, o nos lo puedes repetir, por favor, Daniela, si eres tan amable? Es que el problema cuando hay aire en un freno hidráulico, según como me escriben el funcionamiento y lo entiendo, es que al apretar el freno, con el aire se comprime y no funciona igual que si estuviera completamente sellado y lleno de agua. Ok, muchas gracias. ¿Sí, Agustín? ¿Sí escucharon los demás? Sí, todo ¿Sí, bien. adelante? Ok, Agustín, perfecto. Bueno, Profe, entonces, sí, dime, Jesús. lo que, lo que comenta mi compañera Daniela es cuando ocurre, por ejemplo, cuando una presión, bueno, la presión atmosférica afecta a la presión interna del cuerpo, ¿verdad? Sí. Así Pero, es, ¿verdad, Daniela? Efectivamente, ¿no? pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no están en equilibrio esas dos presiones? ¿Qué podría pasar dentro del cuerpo? Ok. ¿Qué pasaría ahí, por ejemplo, Daniela, en respecto a eso? En el caso de un sistema, de un freno No hidráulico. alcancé a escuchar la pregunta, pero un freno hidráulico se supone que está sellado y la presión atmosférica no afecta porque el sistema está cerrado. Ok. Eso sería lo referente. ¿Esto te referías, Jesús? Sí, bueno, más que nada porque mi compañero Agustín dijo que en caso de que entrara aire o algo así, afectaba. Ah, ok. Sí, ahí sí ya sería otra cosa, ¿no? Sí, completamente. Por ejemplo, si hablamos de un submarino, que es al menos así entendí tu comentario, entonces, pues imagínate la presión que está ejerciendo
la cantidad de agua sobre ese submarino. Entonces, lógicamente que hay dos presiones, tanto una interna, que está dentro del submarino, y otra que es externa. Entonces, pues es obvio que se tiene que diseñar ese submarino para soportar cierta cantidad de presiones, ¿no? Entonces, ahí sí tiene que haber un equilibrio, pero se hace un estudio previo en este caso. ¿Sí, dime, Jesús? Ok, pero muchas gracias. No, a ti, incluso comentarles, fíjense que, bueno, aquí estoy tomando un libro de texto, creo que ya no sé si se los había mencionado a ustedes en su debido momento, pero este material es física para ingeniería y ciencias. La editorial es La Reverte, sí, es el volumen número 1, ahí están los autores, y de hecho, a tu pregunta, Jesús Steve, aquí en el capítulo número 18, tiene un ejemplo de un submarino. Aquí podemos ver no sé si alcanza a ver la imagen, pero se ve, es la cabina, es una imagen tomada desde la cabina de un submarino, y en el cual, pues bueno, voy a leer muy rápidamente lo que se refiere el texto para que se entienda la imagen. Dice que la exploración submarina demanda sumergibles de diseño especial para soportar las presiones subacuáticas intensas y para proporcionar maniobrabilidad. En este caso, la embarcación se llama embarcación de mar profundo y le pusieron el nombre de Alvin. Alvin se construyó en 1964. Lleva un piloto y 2 pasajeros en una cabina esférica gruesa de titanio con varios puertos de observación. Al principio se tenía la intención de usarlo en inmersiones de hasta 1.800 metros, pero probó ser extremadamente exitoso en la exploración y en operaciones de salvamento, por lo que ahora está certificado para inmersiones de hasta 4.500 metros. ¿Cómo ven? Y entonces lo que acabo de hablar ahorita, que más adelante vamos a ver sobre algunas propiedades, y nos dice que es una cabina esférica gruesa de titanio. Entonces es un material pues que llega a soportar este tipo de presiones, ¿no? Entonces imagínense, para hacer inmersiones de 4.500 metros, pues es bastante, ¿no? Es bastante. Entonces ahí sí es importante que más adelante vamos a tocar el tema de presión y sobre todo lo relacionado a ese equilibrio que acabas de mencionar, mi estimado Steve, y bueno, los demás compañeros, Agustín y Daniela, que nos hizo favor de hacer mención de ello, ¿no? ¿Sí? ¿Algún otro comentario que deseen agregar, muchachos? ¿No? Ok, bueno, entonces continuamos. Entonces, por ejemplo, aquí la idea era traer un globo, pero bueno, por cuestiones, no pude encontrar un globo, pero tengo una vela aquí en mis manos, y en este caso tengo una bolsa de plástico. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Bueno, como ustedes saben, un líquido, prácticamente un líquido, si lo lleno de agua, pues es obvio que ese líquido, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a tomar la forma que tiene este líquido, que eso le llamábamos, ¿qué? Fluidez. Si yo lo lleno de un gas, ¿sí? De hecho, en este caso gas, y lo sello, en este caso ese gas va a tomar la forma de quién, pues de esta botella o del sólido en el que se mantenga, ¿no? ¿Vale? En el caso de los cilindros que tenemos en nuestra casa, tanto el estacionario, así como el que, bueno, básicamente ambos son estacionarios, pero ese líquido toma la forma, ese gas, disculpen, que también tiene que ver con parte del líquido, está concentrado en ese depósito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo con esto? Aquí, pues, bueno, el ejemplo era usar un globo, pero por cuestiones que nos cantaba el tiempo, entonces lo que voy a hacer es, que a final de cuentas, creo que los cerillos ya están muy viejitos. A ver, déjame ver si llega a funcionar este otro cerillo. Porque sí, creo que ya están muy, muy, muy antiguos estos cerillos. Creo que se los voy a deber la práctica. No, sí, ya están muy viejitos. Déjame ver si tengo por aquí un pequeño encendedor. No lo tengo a la mano, fíjense. Bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Entonces, a final de cuentas es, con esta vela que tengo aquí en mis manos, encender la mechita que tiene aquí. Y por consecuencia, ¿qué es lo que voy a hacer?
pues voy a, esa combustión que se está generando, el oxígeno, con el caso con la parte de la flama, voy a sellarlo aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que ese gas va a tomar la forma de ¿quién? En este caso de la bolsa, claro, lo tengo que mantener sellado, que es algo parecido que sucede con los famosos globos aerostáticos. En el caso de los globos aerostáticos, ¿qué sucede? Pues es algo parecido. Entonces se tiene que generar una gran cantidad de gas, y ese gas, pues es obvio que va a subir a la parte interna de ¿quién? De ese globo, y por consecuencia, ¿qué es lo que nos va a generar? Pues de que se infle el globo a cierta determinada cantidad de gas que se está almacenando, ¿dónde? Dentro de esa figura. Es por ello que anteriormente simplemente el gas era la forma como un tipo de esfera, pero ahora han encontrado de que se puede representar de diferentes figuras, diferentes geometrías, con las cuales, pues bueno, ustedes se han tenido la oportunidad de visitar algunos de los lugares, como está en la ciudad de León, la Feria del Globo, en el cual ya hay diferentes imágenes, formas y figuras, tanto de personajes, con los cuales ese gas toma la forma de ¿quién? De esa figura, y ahí se mantiene concentrado de cierta manera. ¿Qué es lo que hacen para disminuir la presión o esa cantidad de gas que se contiene dentro de esa superficie? Pues bueno, simplemente dejan de ¿qué? Dejan de lanzar gas o de quemar gas para que, bueno, posteriormente ir bajando ir bajando, en este caso, la altura, y posteriormente pues llegar a aterrizar en tierra, ¿no? Que ese es el caso, pero bueno, por cuestión de los cerillos, bueno, tristemente pues ya están muy viejitos, se los tenía guardados ahí. Bueno, más adelante hacemos el ejercicio. Otro caso que les comentaba, en el caso del mercurio, se tiene que almacenar, se tiene que guardar en esta superficie para poder aplicarlo, ¿no? Si no, pues bueno, no pues que es un material que es muy usado, incluso es un tanto caro la extracción de este material, por lo que he escuchado. Entonces aquí tenemos una de esas aplicaciones de ese líquido, y en el otro caso que es un gas, ¿no? Ok, bueno, entonces, si no, para la próxima clase ya me vengo preparado y hacemos la demostración de ese pequeño globito, ¿no? Que es algo también muy interesante. Y aquí de los gases, pues tiene que ver mucho, ¿no? Hay diferentes tipos de gases, y por ejemplo, está el helio, ¿sí? No sé si han observado que ahora en algunas empresas muy específicas que venden llantas, en algunas utilizan el aire, y en otras utilizan el helio. Ah, no, perdón, es nitrógeno, tengo entendido, porque las llantas de cierta manera, pues bueno, se almacenan también dentro de ello, y bueno, están diseñadas para trabajar con ese gas, ¿no? Y ahorita lo que vamos a ver son algunas propiedades que tiene que ver, otra de ellas, pero una que es muy importante que vamos a utilizarla en este tema que se refiere a la densidad, y la densidad es muy importante en el caso de los fluidos, ¿no? Bueno. Entonces vamos a continuar. Entonces, ese otro punto importante que se refiere a la densidad, voy a hacer mención de ello, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la densidad en un fluido? Entonces, aquí voy a escribir densidad. Permítanme tantito, déjenme tomar un poquito de agua. Entonces, la densidad en un fluido, en este caso, dice que es la cantidad, es la cantidad de masa, por unidad de volumen. Entonces es a lo que se refiere como algo muy importante que vamos a estar utilizando en relación a los diferentes fluidos. Entonces la densidad de los fluidos se refiere específicamente a la cantidad de una masa por unidad de ¿qué? De volumen. Y que eso es lo que vamos a estar viendo. Y de ahí surge una tabla con diferentes datos, pero existe una fórmula, que es la que voy a mencionar
en este instante, que es la siguiente. Entonces dice que es la cantidad de masa por unidad de volumen, y en este caso dice que en el Sistema Internacional de Unidades la densidad es, en este caso, las unidades, es el kilogramo, viene siendo el kilogramo por, en este caso, metro cúbico. Sí, en este caso tenemos que la masa está representada, esa dimensión de masa, está representada a través de quién, de esta magnitud que tiene que ver con el kilogramo, y el volumen, pues en este caso en unidades de qué, de metros cúbicos. Entonces es por ello que esto lo vamos a representar entre, en este caso, por las unidades de kilogramo sobre metro cúbico, que viene siendo parte de esas unidades con la cual vamos a hablar de la densidad específicamente. Y en el caso de la densidad, se representa a través de un símbolo, en este caso viene siendo la letra griega ρ, ¿sí? Entonces vamos a representar a la densidad con el símbolo, en este caso parece P, ¿verdad? Pero ρ es un tantito más así. Entonces esto es con el símbolo griego, en este caso es ρ. Así vamos a representar la densidad de los fluidos, en este caso de esta unidad, ¿sí? Y entonces la densidad es la masa por unidad de volumen, y eso se refiere que la masa total, que es en este caso el símbolo M, en un volumen representado con la letra V, es la densidad por el volumen. Entonces, la masa, en este caso, va a ser igual a la representación, en este caso, de esa densidad multiplicada por el volumen. Y de ahí podemos despejar, en este caso, la densidad. En este caso va a ser, la densidad va a ser igual, en este caso, a una masa dividida sobre un volumen. Y eso, a final de cuentas, nos da las unidades de kilogramo sobre metro cúbico, ¿vale? Y de esa manera nosotros vamos a obtener la densidad tanto para un gas como para un líquido. Y esta va a ser la fórmula que vamos a estar empleando en esta unidad prácticamente, ¿sí? Entonces no olvidemos que la densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen. Y desde aquí lo tenemos representado. Para ello, esa densidad tiene que ver de manera muy importante para un líquido y un gas. Y existe una tabla de ello. Ahorita la voy a mencionar solamente algunos ejemplos porque nos llevaríamos más. Le voy a pedir que la chequen esa tabla. La pueden buscar como densidad de fluidos. Y ahí van a encontrar una gran cantidad de ellos, como por ejemplo para el agua. Hablando de líquidos, para el agua de mar, en el caso del mercurio. Y luego tenemos para el caso del petróleo, la gasolina, el aceite de oliva, incluso la sangre humana tiene una determinada densidad, ¿no? Y en el caso de los gases, pues tenemos el gas, el vapor de agua, el hidrógeno, el helio, el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y el propano, que son algunos de los gases con los cuales pues tienen varias aplicaciones en la industria como en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces voy a borrar lo que se refiere a la definición de densidad de los fluidos, recordando que lo vamos a representar a través del símbolo ρ, y se refiere a la cantidad de masa por unidad de volumen. Estas van a ser nuestras unidades con la cual vamos a utilizar la densidad. ¿Vale? Vale. ¿Algún comentario, jóvenes, que deseen hacer en este momento? Ok, entonces tenemos algunos líquidos. Entonces estamos hablando de la densidad y voy a escribir aquí para el caso de, bueno, quiero escribir líquidos. Tenemos el caso del agua. Y aquí nos menciona que el agua lo podemos utilizar a diferentes temperaturas. Por el caso de la temperatura a 0 grados, la densidad de ese líquido a 0 grados equivale a 999.8. En este caso las unidades son kilogramo sobre metro cúbico, que son las unidades de la densidad. Si hablamos del agua a 100 grados centígrados, corresponde a una temperatura de a una densidad de 958.4, en este caso gramos
sobre metro cúbico. En el caso del mercurio, que es el que les comentaba en el ejemplo del termómetro, en el caso del mercurio, tiene una densidad de 13.600 3.600 kilogramos sobre metro cúbico de densidad. Luego tenemos el caso del petróleo. Caso del petróleo. En este caso es de, bueno, aquí lo maneja a una temperatura de 15 grados centígrados. Y esa densidad es de 875 kilogramos sobre metro cúbico. La gasolina corresponde, en este caso también lo manejan a una temperatura de 15 grados centígrados, corresponde a 739, en este caso kilogramos sobre metro cúbico. Y algo también muy importante, que como un líquido vital, que es la sangre humana, ¿sí? Sangre, en este caso, nosotros como humanos, tiene una densidad de 1060 kilogramos sobre metro cúbico. Pero bueno, aquí surge una pregunta. ¿Qué entienden ustedes por densidad, jóvenes? Yo creo que sí, estoy mencionando que los líquidos tienen cierto comportamiento, que tiene que ver una masa relacionado a un volumen, pero alguien que nos pudiera hacer favor de dar una definición un poquito más clara o más comprensible de lo relacionado a la densidad. ¿Qué es la densidad? ¿O qué entienden ustedes por densidad, si fueran tan amables? Me gustaría escuchar. Permíteme nada más, sí, adelante, Josué Saúl, y dime por favor. Al menos lo que yo entiendo por densidad es qué tan unidas o qué tan cerca están las partículas unas de otras. Ok, puede ser una definición. Sí, muchas gracias. ¿Qué tantas las partículas están cercanas una de otra? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Escucha? Yo, profe, bueno, yo le entiendo como qué tanto cabe en un espacio, ¿no? O algo así. ¿Qué tanto de algo? Por ejemplo, hablando de fluidos, pues qué tanto fluido cabe pues en un espacio, no sé. Sí, está bien. Tiene que ver un tanto con cantidad de moléculas, con la cantidad de partículas que están dentro de algo, ¿no? Sí, por ejemplo, aquí puede decir que en esta botella, ¿sí? Tiene una cierta densidad, ¿no? De gas o de agua, ¿no? Pero lo que quiero es que quede algo más entendible. Que alguien nos puede comentar algo respecto a ello. Pueden buscar una definición, ¿eh? No hay ningún problema, ¿no? No, por eso no hay ningún inconveniente si alguien nos puede apoyar con una definición un poco más clara y que nos pudiera hacer favor de compartir esa definición, que él la entienda, ¿no? Profe, Si alguien nos puede ayudar, por favor. Podría ser, por ejemplo, las cantidades de partículas que caben dentro de un cierto espacio. Así como, por ejemplo, un cubo de madera y un cubo de cobre. ¿Cuál es más denso? El del cobre. Por lo mismo por su densidad. ¿Cuál es más qué? Por ejemplo, ¿cuál sería más denso, si un cubo de cobre o un cubo de madera? Por la densidad que ganaría del cobre. ¿Por el material? Ajá. Ok. Pues pero ahí estaríamos hablando de densidad aplicada a un material, a un sólido, ¿verdad? Sí. Ok, en este caso aplicaría para eso, pero en el caso de un líquido o de un gas, gracias por tu participación, Jesús, Steve. Alguien que nos pudiera apoyar en relación a esa definición de la densidad como algo más tangible, pues, más entendible. ¿No? ¿No es como la densidad que tienen los líquidos? La viscosidad que tienen los líquidos. Bueno, esa sería parte de sus propiedades, ¿verdad? ¿No sería como la cantidad de masa que existe en cierta área, en un objeto? En sí tiene que ver con ello, ¿no? Porque si recuerdas, la densidad es igual a una masa sobre un volumen determinado, ¿verdad? Así es como se representa la densidad.
Pero yo lo que quiero llegar es a lo siguiente, o sea, que esto se entienda de que simplemente, ok, sí, la densidad tiene que ver que es una propiedad o una característica que tienen los fluidos, que en el agua tiene tanto valor, que en el mercurio tiene tanto valor, pero hasta ahí yo creo que esos conocimientos son importantes. Pero lo que me interesa en este caso es que ustedes comprendan que tiene que ver con una fórmula, correctamente, en masa, una cantidad de masa con respecto a un determinado volumen. Pero a lo que voy es, pero esto como algo más tangible, algo más claro que se pueda comprender, ¿no? Ese es a lo que quiero llegar con ello, ¿no? En sí que es, la densidad simplemente es una cantidad de masa por unidad de volumen, pero ¿qué hay algo más de la densidad? Es una propiedad, es una característica, tiene que ver un tanto con la velocidad del flujo, o esto se tomó en algún lugar y alguien dijo que si yo vaciaba, como comentaba su compañero, si tengo un espacio de cobre y uno de madera, ¿cuál es más denso? Pero en este caso, para saber que la densidad de ese líquido se tuvo que vaciar en ese lugar y de ahí salió este valor, ¿verdad? O que si en ese depósito o en ese recipiente o en ese espacio, en determinado lugar, ellos dijeron que el mercurio tiene una densidad de tal. ¿Sí queda claro? Mi pregunta, lo que les quiero hacer. O sea que los gases tienen menos densidad que los líquidos. Sí, en el caso de la masa respecto a un volumen, ¿no? Sí, por ejemplo, el aire, fíjate, tiene el aire a 0 grados. Bueno, lo voy a escribir aquí en el pizarro. Entonces, en este caso son los líquidos. Voy a poner de este otro lado los gases. Y en el caso de los gases, nos menciona el aire. Y el aire, en este caso, a 0 grados centígrados, que es el caso que está poniendo aquí, bueno, voy a poner aquí centígrado, ¿no? 0 grados centígrados equivale a una densidad de 1.29. En este caso, las unidades son kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, podemos observar, a tu pregunta que haces, que el aire a 0 grados centígrados tiene una densidad de 1.29 kilogramos sobre metro cúbico. Y el agua a 0 grados centígrados tiene una densidad de 99.8 kilogramos sobre metro cúbico. Respondiendo a tu pregunta, entonces, el líquido, específicamente el agua, es más denso que el aire. ¿Ok? Ajá. En este caso sería a lo que me estás haciendo tu pregunta. Otro caso, por ejemplo, el vapor de agua, que esto sucede muy comúnmente si han tenido la posibilidad de visitar un lugar aquí cerca del estado de Guanajuato, que colinda con, que está en el estado de Michoacán, que es una zona geotérmica. Hay una planta generadora de electricidad, que es una planta geotérmica que se encuentra en los azufres, en el estado de Michoacán, en donde el vapor de agua es muy común que se use ahí. E incluso en lo que tiene que ver tanto con fluidos, tanto gases como líquidos, en esta planta geotérmica, ahí prácticamente están utilizando mecánica de fluidos. Porque están obteniendo un gas que es el vapor de agua, que yace de los yacimientos que se encuentran debajo de la tierra, y posteriormente eso hace que se empiecen a generar turbinas o mover motores para posteriormente generar electricidad, pero existe una gran cantidad de tuberías que llevan ese vapor de gas que posteriormente se convierte en un líquido, y ese líquido es el que posteriormente llega ¿a dónde? A las albercas que se encuentran cercanas a esa zona geotérmica, ¿no? Esa planta geotérmica. Entonces el vapor de agua a 100 grados centígrados equivale a un valor de 0.598 kilogramos sobre metro cúbico de densidad. Entonces, si observas, entonces los líquidos, en relación a los gases, tienen mayor densidad. ¿Vale? Esa sería una respuesta a tu pregunta que me acabas de hacer en este momento. ¿Quién me la hizo? ¿Tú, Jesús Steve, o alguien más? Obando. Obando. Sí, gracias, Juan José. Entonces, podemos indicar entonces que los líquidos son más densos que los gases. Y incluso puedo poner otro ejemplo, que es el hidrógeno.
el caso del hidrógeno corresponde a, de hecho es más pequeño, 0.08, 899 kilogramos sobre metro cúbico. Fíjense que es todavía más, su densidad es más pequeña. En el caso de, bueno, es en este caso de la tabla que tengo, el helio es de 1, helio es 0.178 kilogramos sobre metro cúbico. Pero de acuerdo a la tabla que maneja este libro, el vapor de agua, perdón, el hidrógeno es el que tiene la densidad más pequeña de los gases. Profe. Entonces, eso sería de manera muy general lo que estamos viendo respecto a estos temas relacionado a fluidos y lo relacionado a que esos fluidos están divididos tanto en gases como en líquidos, y esos gases o líquidos, al tomar la forma de ese sólido, a eso le vamos a llamar que es fluidez, ¿vale? Y que también esos gases tienen, y esos líquidos tienen diferentes densidades. Y prácticamente, de acuerdo a la pregunta que nos hace su compañero Juan José, ¿verdad? En este caso, los líquidos son más densos que los gases. Eso también podemos sacar como conclusión. Y que también esos fluidos tienen varias propiedades. Una de ellas es la isotropía, otra de ellas es la movilidad, otra tiene que ver con la compresibilidad, que es lo que comentamos, y si no recuerdo, falta alguna otra propiedad, ¿verdad? No sé si son tan amables de recordarme. La viscosidad, ¿no? Esa es otra de las propiedades que tiene que ver. En tanto, por ejemplo, ahí podemos hacer una comparación del aceite, incluso en algunos eslogan que pasa en la televisión, pues mencionan incluso toman una gota de ese aceite y lo hacen como que se expanda, ¿no? Como que lo estiran, de cierta manera tiene que ver un tanto con la viscosidad, elasticidad de las propiedades que contiene este aceite, incluso la miel también tiene que ver con ello, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario que deseen agregar, jóvenes, respecto a estos temas que estamos viendo en este momento, que es lo relacionado a fluidos, de manera muy general como parte introductoria? ¿Sí, los escucho? No, profe, todo bien. Todo bien, profe. Ok. Bueno, entonces, por el día de hoy vamos a terminar esta sesión y espero que, bueno, la verdad los invito a que, bueno, chequen alguna información en los diferentes medios que están a su alcance, como pueden ser, bueno, libros físicamente, o incluso algunos videos que existen ya en alguna de las diferentes plataformas, como Instagram, como Twitter, o en el dado caso de YouTube. Hay mucha información referente a esto, en el cual ustedes pueden ir complementando parte de estos conocimientos que acabamos de ver el día de hoy, e incluso pueden ir adelantándose un poquito a otros temas, ¿no? Entonces los invito a que hagan ese espacio y sobre todo busquen lugares o sitios que en realidad sean muy, pues que tengan cierta investigación, pero que sea algo muy, pues, verídico, ¿no? Porque luego hay ciertas cosas que a veces no son un tanto muy claras, pero son importantes. Por ejemplo, permítame, déjenme ahorita checar aquí en mi teléfono. Hay una, yo tengo una cuenta en lo que es Twitter, y ahí aparece un video que se me hizo muy interesante, que de hecho nada más le tomé captura de pantalla. Pero en ese video hacen un ejemplo de un fluido, lo dejan caer sobre un escurridor de agua. Y en ese momento están comprobando cómo ese líquido, al pasar a través de ese colador, toma un cierto comportamiento. Déjenme ver si lo encuentro en este momento aquí en las imágenes que luego tomo, captura de pantalla, y ahí viene ese ejemplo, fíjense. Nada más que no lo encuentro así de manera... Aquí está. Sí, de hecho, se llama, bueno, es un sitio de una persona y aparece, dice, dinámica de fluidos en toda su gloria, ¿no? Así se le denota. A ver si les puedo mostrar. A ver si lo alcanzan a ver en el teléfono, aquí.
Ahí está la dirección. Se llama Leonardo de Ancho, discúlpeme, no quiero equivocarme. Es una cuenta en Twitter, entonces, por lo regular trato de buscar yo información, bueno, referente a temas que me gustan, y en este caso es un tema de fluidos, y dice ahí, ¿no? Dinámica de fluidos en toda su gloria. Entonces se observan, perdón por la cuestión de la pantalla, se perdió un tanto la imagen, nuevamente aquí regreso, y aquí está, ¿no? Ahí pueden observar. Y entonces dejan caer es un globo que contiene agua, y esa agua cae sobre este colador. Ojalá y lo puedan ver, y si no voy a tratar de descargarlo, para después compartírselos a ustedes a través de Google Scholar. Pero ahí sí pueden, igual, si tienen cuenta de Twitter, pues ahí les voy a pedir que visiten este espacio. Es un ejemplo claro de que hay lugares muy buenos que hablan sobre ciencia, y la verdad, pues vale la pena pues verlos, ¿no? Porque son ejemplos muy didácticos y muy claros, y sobre todo caseros. Pero tiene mucho de ciencia, que es lo importante, ¿no? Ok, entonces, por favor, investiguen sobre esa cuenta. Se llama Leonardo de Anciano, así es como él está nombrado, este personaje, y el tema se llama Dinámica de fluidos en toda su gloria. Y vean ese caso en ese tweet, y la verdad sí vale la pena, ¿no? Que lo pueden checar. Más adelante les voy a ir pasando algunos otros sitios donde ustedes pueden encontrar ejemplos muy, la verdad, muy claros y muy interesantes sobre todo, ¿no? Que eso nos permite de una u otra manera observar qué es lo que sucede sobre todo en la materia, ¿no? Ver aplicaciones, y algo que nos permita también comprender y conocer un poquito más sobre este bonito tema que es mecánica de fluidos, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, algún comentario, ¿alguien desea hacer algún comentario al respecto, jóvenes? Bueno, creo que nadie. Bueno, pues por mi parte sería todo en esta sesión, y entonces nos vemos, primeramente tenemos clase el próximo viernes, tengo entendido. Entonces, pues bueno, por aquí nos vemos, muchachos, y si no hay algún otro comentario, pues sí, dime, alguien, Javier Aarón, ¿quieres comentar algo? ¿O Luis David? No, profe, muy bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces si no hay ningún otro comentario, pues vamos a terminar la clase el día de hoy. Y bueno, espero que esto sea de mucha utilidad en un momento no muy lejano dentro de su carrera, ¿no? Que es la ingeniería en electrónica. Ok, bueno, pues entonces me despido y nos vemos el próximo viernes en la siguiente clase. Muchas gracias, jóvenes, y que tengan un bonito día. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, muchas gracias. El viernes. Hasta luego, Muchas profe. gracias. Les agradezco mucho por su tiempo. Gracias. Dale, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Cuídense. Gracias.